Cálculo de densidad. Se pesó un contenedor y luego se llenó con aceite. Se pesó nuevamente. Se sacó la diferencia de pesos para determinar la masa del aceite. Con el volumen conocido y ahora el peso, se prosiguió a calcular la densidad por medio de la relación densidad igual a masa sobre volumen. Con una masa de 21.74 gramos sobre un volumen de 24.809 centímetros cúbicos da 0.876 gramos sobre centímetro cúbico, que equivale a 876.43 kilogramos sobre litro. El reómetro es un aparato el cual está diseñado para medir viscosidades mayores a 5 centipoise. En él se deposita un fluido el cual se busca calcular su viscosidad. Se inserta un cilindro el cual estará rotando a determinadas RPMs. Este aparato mide la velocidad tangencial más lejana y cercana al cilindro y las relaciona mediante la distancia entre sus puntos, para determinar la viscosidad con una exactitud entre 50 y 100%. Nuestro cálculo de viscosidad para el aceite de motor fue 125.1 centipoise. Un centipoise equivale a 1 milipascal sobre segundo. Para el aceite de manómetro se utilizó un viscosímetro Oswald. Es un medidor de viscosidad en forma de U con 3 burbujas, una principal y 2 unidades donde se hacen las mediciones. Se usa para viscosidades menores a 5 centipoise. Para usar, se llena la burbuja principal de fluido. Después, por un medio de succión, se lleva el fluido a las burbujas secundarias. Una vez llenas, se libera la presión y se toma el tiempo que tardan en vaciarse. Se calcula la viscosidad por medio de la ecuación viscosidad es igual a constante de viscosidad K por tiempo por densidad del fluido, donde K es igual a 0.0132 milímetros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Nuestro tiempo 481.6 segundos por nuestra densidad que es 0.826 gramos sobre centímetro cuadrado, dándonos 5.25 centipoise de viscosidad. Para la fabricación de núcleos, el primer paso fue graduar en centímetros un gis con ayuda de una regla y un lapicero. En segundo lugar, recortamos un pedazo de película plástica que serviría como recubrimiento del núcleo y lograría evitar un movimiento radial del aceite, dado que lo que nosotros buscábamos era un movimiento axial a lo largo del gis. En tercer lugar, con acción de un secador de cabello, suministramos calor hasta el punto en que la película plástica se adhería al gis sin dejar alguna rugosidad en la superficie. Las dimensiones de los núcleos fueron 10.45 centímetros de largo, 2.4 centímetros de diámetro mayor y 2.14 centímetros de diámetro menor. Para la saturación de los núcleos utilizamos dos tipos de aceite, Acron, que es aceite para motor muy denso, y por otro lado aceite para manómetro, que a comparación es mucho menos denso. En primera instancia, colocamos en un vaso de precipitado 50 mililitros de hidrocarburo. Después situamos el núcleo en dicho vaso y al momento de entrar en contacto iniciamos un cronómetro para medir el tiempo. Ya con el sistema preparado, lo único que nos restaba era tomar mediciones con una regla de la altura conforme a diferentes tiempos. Lo que notamos es que el aceite de motor, al ser mucho más viscoso, la velocidad con la que subía por el núcleo era muchísimo menor a la del aceite de manómetro. En promedio, se registró una velocidad de 0.036 milímetros por minuto en el aceite de motor y de 2.34 milímetros por minuto en el aceite de manómetro. Porosidad. La porosidad de un material se refiere a la cantidad de espacio vacío que existe dentro de este, en forma de huecos, poros o capilares, y es expresado en porcentaje. La metodología que empleamos para conocer la porosidad de los núcleos de gis que preparamos y usamos para la mayoría de nuestros análisis fue la siguiente. Pesamos un núcleo de gis seco. Después, pesamos un núcleo de gis saturado de hidrocarburo, en este caso de aceite para manómetro, de tal manera que la diferencia entre las masas medidas nos proporcionó la masa de aceite atrapado entre los poros del núcleo. Así, usando la fórmula para densidad es igual a masa sobre volumen, usamos la ya conocida densidad del aceite para manómetro para calcular el volumen de aceite atrapado, equivalente al volumen de espacio hueco en el gis. Los resultados del proceso fueron los siguientes. La masa del núcleo seco fue de 31.89 gramos y el núcleo saturado pesó 50.67 gramos. Eso quiere decir que la masa de aceite atrapado en los poros era de 18.77 gramos. Siendo 0.826 gramos sobre centímetro cúbico la densidad del aceite para manómetros y usando el despeje de que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, obtuvimos que el volumen de aceite en los poros era de 22.73 centímetros cúbicos. Por lo tanto, la porosidad, que equivale al cociente porcentual del volumen de espacio vacío sobre el volumen total, es de 51.85%.
Conocer el volumen de espacio vacío en nuestros núcleos nos es útil para hacer predicciones sobre la cantidad de hidrocarburos que contienen al momento de estar saturados, y por ello podemos decidir cuánto aceite podrá recuperarse. Para el drenado axial se sumerge el núcleo en agua o agua con surfactante. Debido a las propiedades hidrofílicas del medio, el agua expulsa el aceite de los poros. Gracias al recubrimiento de plástico, el aceite se desplaza de manera axial, con las tapas siendo la única superficie de intercambio. Para el aceite de manómetro toma un tiempo de 92 minutos. Núcleo 3. En relación del drenado del núcleo 3, al hacer el primer intento con Acron y colocarlo en el vaso de precipitado de agua y surfactante, hubo un pequeño avance, pero después de muy pocos minutos, dicho avance se volvió completamente imperceptible, dado que la mezcla en la que estaba sumergida cambió a un color blanco muy turbio, y al mismo tiempo, el aceite, al ser amarillo, conforme subió por la columna de óxido de silicio, se volvió cada vez más transparente. En el segundo experimento, colocamos colorante al aceite, y al momento de saturarlo todo estaba bien, y esperábamos poder ver cómo se separaba al colocarlo en el agua, pero sucedió lo mismo que en el primer experimento. Después de unos minutos, se volvió completamente imperceptible identificar a qué ritmo se liberaba el aceite. Y bueno, también comprobamos la proporción de volumen de porosidad en los núcleos de vaporita, ya que al recuperar los hidrocarburos que habían sido drenados hacia la fase superior de los vasos de precipitado, logramos reunir con pipetas y con jeringas aproximadamente 23 o 24 mililitros, que eran valores muy parecidos a lo que habíamos computado antes. Otro de los conceptos más relevantes en el comportamiento de hidrocarburos en medios porosos es el de permeabilidad, ya que este se define como el grado de facilidad con el que un fluido puede atravesar determinado medio poroso. Capturando esta información en una hoja de cálculo junto con la altura del sustrato en el dispositivo, pudimos comprobar la relación lineal que establece la ley de Darcy respecto al gradiente de presión y el flujo volumétrico. Dado esto, la hoja de cálculo computó la permeabilidad del sustrato en unidades Darcy con un despeje de la misma ley. El resultado para el sustrato de sílice, midiendo la diferencia de altura con mercurio, fue de 55.24 Darcy, y midiendo la diferencia de alturas con agua fue de 561.33 Darcy. También analizamos la tensión intrafacial, la cual se puede definir como la medida de la energía necesaria para generar un cambio en el área de una superficie, o bien también se puede interpretar como la fuerza con la cual un medio capilar retiene un fluido. Para realizar una aproximación adecuada de esta propiedad en los fluidos que estábamos evaluando, utilizamos el software MATLAB para ejecutar un programa basado en la ecuación de Young-Laplace, que usaría las densidades de los hidrocarburos en cuestión para compararlos con la densidad del aire y con la del agua, para poder determinar cuál era el fluido ligero y el pesado, por así decirlo, en cada caso y realizar el método numérico correctamente. El programa analizaba el grosor de la aguja de la cual salía una gota de cierto fluido, así como una imagen de la gota que estaba saliendo para determinar proporcionalmente su tamaño real y proceder con los cálculos adecuados. Cumplido esto, el programa calculaba la tensión superficial del fluido y arrojó los siguientes resultados, donde la tensión superficial va de acuerdo a los líquidos en contacto. En estos casos depende de la proporción de porosidad del medio, así como del tamaño de los poros y la fricción que generan los vasos capilares con los fluidos. Se pueden realizar cálculos más precisos utilizando equipo más avanzado y surfactantes. Los surfactantes son sustancias que normalmente reducen la tensión superficial que existe en la superficie de contacto que hay entre los vasos. En este caso lo estamos utilizando para reducir el efecto de la viscosidad del fluido, así como la de la fuerza de retención de los poros. Ecuación de Young-Laplace. Esta ecuación es la generalización matemática de la llamada ley de Laplace, la cual describe la diferencia de presiones que hay en la superficie que divide a dos fluidos invisibles, apoyándose en la tensión interfacial o tensión superficial entre ellos, y los radios de curvatura de la superficie curva formada entre las fases. La ley explica que cuando dos fluidos invisibles entran en contacto, se genera entre ellos una diferencia de presión que causa que la superficie que los delimita adopte una forma curva, debido a las fuerzas generadas sobre ambos lados de la superficie, generando una forma semiesférica o casi semiesférica, explicando así la forma de burbujas y meniscos. Del mismo modo, la ley de Young-Laplace explica el fenómeno de capilaridad, el cual consiste en que un líquido, al ponerse en contacto con un capilar, suba a través de él una cierta distancia a determinada velocidad. La ley explica que esto ocurre debido a la diferencia de presión que se genera entre los fluidos, los cuales tienen la necesidad de compensarla para alcanzar la estabilidad o equilibrio de fuerzas, lo cual se logra con el cambio de alturas, que nivela la fuerza de gravedad con la de capilaridad. La altura que avanza un líquido a través de un poro o capilar para mantener el equilibrio es también explicada por la misma ley de Laplace. Tensión interfacial en gotas con surfactante. Medición con tensiómetro de gota giratoria.
Una vez conocida la tensión superficial en contacto con el agua de nuestros aceites, nuestra tarea fue encontrar surfactantes que permitieran disminuir dicha tensión para poder acelerar el desplazamiento del hidrocarburo y, por lo tanto, agilizar su recuperación, para finalmente determinar qué surfactante es el más efectivo para el aceite de manómetro. Los surfactantes probados fueron lauril, sauretaína y saurecuarta. Para medir la tensión superficial, el proceso básico fue preparar un capilar con agua y el surfactante, colocar en la punta del capilar una tapa que contiene una gota del aceite, poner la muestra en el tensiómetro y con la variación de revoluciones por minuto calcular la tensión interfacial en presencia del surfactante, usando dos ecuaciones, la ya conocida ecuación de Young-Laplace y la ecuación de Vonnegut. La razón por la que usamos ambas ecuaciones es porque ambas miden tensión superficial, pero lo hacen usando parámetros diferentes, por lo que arrojan valores extra que son diferentes. La ecuación de Laplace proporciona el volumen de la gota y la de Vonnegut proporciona su diámetro cuando está alargada. Tras llevar a cabo la medición de tensiones superficiales para el aceite de manómetro y agua en presencia de 3 surfactantes, obtuvimos los siguientes valores. Para el lauril, la tensión interfacial promedio fue de 2.45 micronewtons por metro. Para la sauretaína fue de 1.4 micronewtons por metro y para el saurequart fue de 1.34 micronewtons por metro. Estos valores nos llevaron a concluir que el mejor surfactante para desplazar el aceite de manómetro de un medio poroso es el saurequart, o es el que más facilita su deformación. Bond number. Es un número que puede obtenerse en un sistema de dos fases, especialmente en uno que se analiza en un capilar, para determinar qué fuerza es la que actúa en mayor medida, la fuerza gravitatoria o la fuerza capilar producida por la tensión interfacial. El cálculo se basa en el cociente del cambio de densidad por gravedad por diámetro del poro sobre la tensión superficial. Si el bond number es mayor a 1, domina la gravedad. En contraste, si es menor, domina la fuerza producida por la tensión interfacial. Esta semana ahí aprendí los principios básicos sobre la recuperación de hidrocarburos del suelo dependiendo de las características del mismo. Además, aprendí qué es y cómo se utiliza un surfactante. Eso para mí es de mucha importancia porque una de las ramas que más me interesan de la química industrial es precisamente la petroquímica. Una de las cosas más importantes que aprendí en esta semana ahí es que para tomar las mejores decisiones en las situaciones que involucran hidrocarburos y medios porosos hay que tomar en cuenta muchísimas variables con el fin de proteger la integridad de los involucrados, así como para sacar el mejor provecho de dicha situación. Algo que aprendí fue la realidad sobre los hidrocarburos, cómo se extraen y la importancia del suelo y cómo se comporta. En este laboratorio aprendí varios de los componentes que constituyen al petróleo, al igual que la gran dificultad que existe para extraerlo. Esto me beneficiará para un futuro dado que me quiero enfocar en la rama de la petroquímica.